Queridos hermanos, dice unos versos, pero me queda y no tengo vergüenza, nostalgia del exilio. Vuelvo y me doy cuenta que ha llovido tanto en mi ausencia, en mis calles y en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Esas son palabras que Mario Benedetti puso en su poema Vuelvo. Y si bien Benedetti nos dejó esto el siglo pasado, bien podría haber sido él parte de aquella caravana que volvía a su tierra después de casi 100 años de exilio en Babilonia, ese pueblo de Israel que volvía y se encontraba una devastación absoluta, y seguramente también ellos tuvieron en ese preciso instante, al volver a su lugar, nostalgia del exilio, y también ellos seguramente habrán confundido la lluvia con el llanto. Pero otro poeta, que es justamente aquel que escribió el libro de Isaías, le habla a ese pueblo y lo hace comenzando con una palabra que hoy abría nuestra liturgia en la proclamación de la palabra de Dios. Consuelen, consuelen. Llevar consuelo. Llevar consuelo. ¿Y en qué significado, en cómo está significado ese consuelo? Dice el profeta, en que la deuda ha sido saldada. Muchas veces en la vida ministerial, yo ya estoy transitando 35 años de sacerdote, se ha acercado mucha gente con angustia muy grande a compartir, a confesarse un hecho, un dolor, un pecado, y uno se da cuenta que es algo que vuelve, ¿no? Y entonces uno le pregunta, ¿pero no se confesó de esto ya? Sí, padre, muchísimas veces, pero yo siento que no he sido perdonado. A veces eso lo llevamos como un exilio interior, y a eso hoy el Señor también nos dice y nos consuela sabiendo que eso ha sido perdonado el primer día, el primer momento, pero que también volver del exilio significa comenzar a perdonarse uno mismo, comenzar a tomar de ese despojo que muchas veces encontramos de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestra amistad, de nuestra tierra, y empezar algo que también dice el libro de Isaías. No solo dice que hay que consolar, sino dice que hay que construir un camino. Y en esa construcción del camino nos va la vida de cada uno, porque esa construcción del camino es algo que no se puede transferir a otro, es intransferible, es comenzar uno. Hace muy poquito tiempo, cuando estábamos transitando el camino del Adviento, recordábamos, María partió y fue sin demora, y yo les recordaba que seguramente María no fue sola, seguramente se unió a una caravana porque era un viaje riesgoso, era un viaje que había que atravesar una montaña, pero el evangelista nos lo relata con María caminando sola, tal vez precisamente porque lo que nos quiere decir que hay caminos que solamente nosotros podemos construir.
que solamente nosotros podemos dar el primer paso. Ayer, celebrando la misa de los jóvenes y dando gracias a Dios por los 44 jóvenes de nuestra comunidad que habían estado misionando en la Capilla Cristo de la Paz, en William Morris, dio que estaban 2 jóvenes, Johnny y Nicolás, 2 jóvenes que van a entrar este año al seminario. 2 jóvenes que escucharon la voz y que respondieron y que van a empezar, decidieron dar su camino. ¿Es suficiente? No. Cuando yo entré al seminario, el siglo pasado, nuestra comunidad, la que entraba, éramos 16 en un año. Y todo el seminario de Morón éramos 68. Hoy el seminario de Morón es un seminarista más estos 2 jóvenes que entran, 3. Pero es volver a empezar el camino. Es volver a empezar el camino, es celebrar que Dios sigue llamando, es celebrar que todo comienza, por así decirlo, en pequeño. En pequeño. Y en la medida de que uno no queda como con la nostalgia del exilio, empieza a ir hacia adelante. Y esto es hoy, precisamente en este día en que cerramos un tiempo litúrgico, que es el tiempo de Navidad, como nos decía Silvia al comienzo, y nos abrimos a caminar el año. A partir de mañana, el tiempo litúrgico es el tiempo que se llama el tiempo ordinario, el tiempo cotidiano, el tiempo doméstico, el tiempo de todos los días. Y ahí cada uno de nosotros tiene que, si bien en periodo estival, pero tiene que caminar, tiene que hacer nuevo el camino. Y el camino se hace nuevo, como decía el otro poeta, no hay camino, sino se hace al andar. Ese andar ya tiene un sentido y una dirección nueva. Y lo decimos hoy precisamente en este día del bautismo del Señor. El día de nuestro bautismo acontece esto que hoy el Evangelio nos regaló. Sobre cada uno de nosotros se abrió el cielo. ¿Por qué se abrió el cielo? Porque en el día de nuestro bautismo Dios nos regaló algo que es para siempre, junto al don de la fe, el don de la vida eterna. La vida eterna entra en nuestro corazón el día de nuestro bautismo. Por tanto, en ese momento se abre para nosotros el cielo. En ese momento, Dios nos dice a cada uno de nosotros: este es mi Hijo muy amado. Dios sella en ese instante una alianza de amor que no va a terminar nunca. Que no va a terminar nunca. Y entonces, justamente desde ahí, es que tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir construyendo este camino, que para nosotros es el camino del reino, que para nosotros es volver justamente a ver la tierra prometida. Y como decía otro poeta, que la tierra prometida no es un lugar, la tierra prometida es la gente, es la gente. Esa es la tierra prometida. Por tanto, la tierra prometida no implica trasladarse, sino implica estar junto al otro. Por eso, cuando Cristo nace, su nombre es el de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí, con nosotros, es que se abre el cielo, es que se hace reino, y es que somos bautizados, como hoy también lo representamos al comenzar esta Eucaristía
y al ser rociados una vez más con el agua bendita. Que sea el Señor quien verdaderamente nos haga vivir este tiempo nuevo, este año nuevo, esta posibilidad de su amor, de su gracia, de actualizar ese bautismo que ha hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes en la construcción de este camino.